¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problema de acá, en el cual tenemos que hallar esta corriente I sub 0 mediante el método de corrientes de malla. Lo curioso de este problema es que ahora aquí tenemos una fuente de corriente dependiente de una corriente, en este caso I sub 0. Muy bien, entonces comencemos con el método de corrientes de malla. Primero vamos a colocar una corriente de malla en cada una de las mallas. Por ejemplo, en esta malla colocaré una corriente de malla en el sentido horario y le voy a llamar I1. Aquí la corriente de malla 2 en el sentido horario I2. Y por último, la corriente de malla aquí, la corriente de malla I3. Entonces, en este caso tenemos 3 incógnitas por resolver. En realidad 4, ¿no? Con I sub 0. Pero ya vimos en problemas anteriores que lo recomendable siempre es plantear ecuaciones para las mallas donde las únicas incógnitas sean las corrientes de malla. O sea que antes de comenzar a plantear las ecuaciones en las mallas, vamos a expresar estas nuevas incógnitas, las que son diferentes a las corrientes de malla, en función justamente de las corrientes de malla. A ver, comencemos por este lado. Me doy cuenta que la corriente de malla, al pasar por este elemento, está yendo hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba está yendo la corriente de malla, eso es I1. A partir de acá me doy cuenta que la corriente I1 y la corriente I sub 0 están en sentidos contrarios. Por lo tanto, la corriente I sub 0 es igual a menos I1. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que podemos rescatar, ¿no es cierto? De esta parte. Ya. Pero ahí no acaba. Antes de comenzar a plantear nuevamente las ecuaciones, debemos analizar, recuerda, las fuentes dependientes para que justamente la variable de la cual dependen se pueda asociar con las corrientes de malla. Ahora analicemos entonces la fuente dependiente, en este caso la fuente de corriente. Yo sé que esta corriente de malla aparece en los elementos que son únicos en la malla, que solamente le pertenecen a la malla, como son esta fuente de corriente. Esto no, esto de acá le pertenece a la malla 1 y a la malla 3. Aquí no aparece la corriente I3, sino una combinación de la corriente I3 con la corriente I1. I3 solamente aparece acá. Y en el sentido de la corriente de malla, I3 aparece en este sentido. Eso sería I3, que como te das cuenta coincide con la flechita de la fuente de corriente. Por lo tanto, a partir de ahí podemos observar que, podemos concluir, mejor dicho, que este I3 es igual a 0,5 I sub 0. ¿De acuerdo? I3 es igual a 0,5 I sub 0. Bueno, minúscula, ¿no? I sub 0. ¿De acuerdo? Pero recuerda, de la parte de arriba yo sé que I sub 0 es menos I1. O sea que esta cosita, al momento de reemplazar esta expresión acá, me queda menos 0,5 y 1, ¿cierto? El menos que está acá, lo he puesto aquí adelante. Y de aquí podemos acomodar la ecuación de la siguiente forma. Mira, esto lo paso aquí a sumar y me va a quedar 0,5 y 1 más y 3. Y esto de aquí es igual a 0. Con esto ya tengo la primera ecuación planteada, ¿cierto? Porque recuerda que las incógnitas son I1, I2 y 3. Y aquí está una ecuación con dos incógnitas. Me faltarían dos ecuaciones más para completar el sistema de 3 ecuaciones. Ahora sí, como ya analicé la variable nueva diferente a las corrientes de malla y también como ya analicé la fuente dependiente, ahora sí vamos a comenzar con las mallitas, ¿de acuerdo? Vamos ahora primero con la malla 1. A ver, la malla 1. En la malla 1 podemos observar que hay una fuente de tensión y la corriente de malla, al pasar por esta fuente de tensión, esta corriente de malla, va de arriba hacia abajo. O sea, del más hacia el menos. Disminuye la tensión. Menos 56. Ya está. No hay más fuentes de tensión. Esto es igual a la corriente de malla, en este caso I1, multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla. 4 más 1, 5. Ya está. Menos, porque recuerda que la malla 1 está adyacente a la malla 3. Por lo tanto será menos I3. Multiplicado por la resistencia que aparece entre la malla 1 y la malla 3. Esta resistencia es 4 ohm. Aquí será entonces 4. Ya está. Con eso entonces ya tenemos la segunda ecuación. La voy a escribir un poquito mejor por acá. De repente te preguntarás, ¿no? Te preguntarás, ¿y por qué no incluimos el factor con la corriente de malla I2, Si al final de cuentas la malla 2 también es adyacente a la malla 1.
Ya, ahí tienes que recordar, ¿no?, que los factores que aparecen acá todos son I por R, ¿cierto? Con la resistencia correspondiente. En este caso, entre la malla 1 y la malla 2 no hay una resistencia común. Es por eso que no aparece un factor I2 por R, a pesar de que son adyacentes. No hay ninguna resistencia acá. Por eso no hay factor I2 acá, ¿de acuerdo? Muy bien, con estos dos ya tenemos I1 e I3, ¿cierto? Tenemos aquí dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos resolviendo, ¿ya? Aquí con la calculadora vamos a resolver. Vamos aquí al modo, opción 5, y elegimos la primera opción, que es sistema de dos ecuaciones. Ya, X será I1 y Y será I3, ¿no? Las dos incógnitas. El coeficiente de X es A, en este caso 0,5. El coeficiente de B, en este caso para Y, este de acá B, vale 1. Y esto de acá es 0, ya está. Vamos con la segunda ecuación, 5 menos 4, ¿no? 5 en ese orden, no te vayas a olvidar. Primero I1, luego I3. Y menos 56. Ya está. Y ahí tenemos entonces las respuestas, ¿no? I1 vale menos 8. I3 vale 4. Vamos a colocar por acá. A ver, I1 resolviendo me está dando por aquí menos 8 amperes. I3 me está dando 4 amperes. Ya está. Con eso entonces ya tenemos las dos corrientes. Y con eso básicamente el problema ha terminado, porque recuerda que el objetivo del problema era hallar I sub 0. I sub 0 es igual a menos I, ¿cierto? Vamos a colocar por aquí entonces esta partecita, ¿no? I sub 0 es igual a menos I1. Menos por menos 8 sería 8. I sub 0 es igual a 8 amperes. Ya está. Como te das cuenta, el problema es bastante cortito. Básicamente ahí ya terminó el problema. Pero lo que vamos a hacer nosotros es agregarle... Bueno, no vamos a agregarle, no vamos a hacer la comprobación. ¿De acuerdo? Recuerda que la comprobación se puede hacer de muchas formas. Puedes hacerlo mediante otro método de solución, como puede ser potenciales de nodo, superposición, en fin, o leyes básicas. O en todo caso se puede hacer un balance de potencias, que es justamente lo que yo voy a hacer. Pero para hacer un balance de potencias debo conocer dos cositas más, aparte de estas corrientes de malla. Debo conocer la corriente I2 y la la tensión de esta fuente para hacer el balance de potencias. Entonces recuerda, para hacer la comprobación vamos a hacer eso. Nuevamente el problema ya terminó acá, pero yo voy a hacer la comprobación, ¿de acuerdo? Para ver si este resultado es correcto. Si este resultado de acá es correcto, se debe verificar el balance de potencia. A ver, vamos a hallar entonces I2 primero para hacer la comprobación, recuerda. Vamos con la malla 2, ¿ya? Malla número 2. A ver, la malla 2. Me doy cuenta que en la malla 2 hay una fuente de tensión y la corriente de malla al pasar por esa fuente va del menos al más. Por lo tanto, la tensión aumenta. Si aumenta la tensión, sumamos 56. No hay más fuentes de tensión. Esto es igual a I2, que es la corriente de esta malla, multiplicado por la suma de las resistencias de esa malla. En este caso, 8 más 2. Y a esto le vamos a restar. Sí, le vamos a restar porque fíjate que la malla 2 es adyacente a la malla 3. Será la corriente I3 multiplicado por la resistencia en común entre la malla 3 y la malla 2, que es 8. 8. Ya está. Ahora recordemos de lo que hemos hallado anteriormente. I3 vale 4 amperes. Esto es 4. Por lo tanto, de ahí operando tenemos el valor de I2, que esto es 8,8 amperes. Listo, ya tenemos entonces la corriente de malla de la tercera malla. Ya como te mencioné, vamos a hacer balance de potencias. Me faltaría conocer la tensión de esta fuente de corriente. Voy a suponer, ojo, voy a suponer que la corriente aquí va del más al menos. Esa es su tensión, vamos a llamarle Vx. Hallemos Vx, para eso analicemos la malla 3. Recuerda, estoy analizando la malla 3 no con el objetivo de hallar la corriente de malla, porque esa ya la tengo, aquí está. El objetivo ahorita es hallar la tensión de acá. ¿Por qué antes no comencé con la malla 3? Lo que pasa es que antes, hasta este punto, no fue necesario hallar la tensión de esta fuente. Recién que es necesario cuando quiero calcular su potencia, por eso es obligatorio hallar su tensión. Antes de eso quería hallar esta corriente, no fue necesario plantear la malla, la solución o la ecuación de la malla 3, ¿de acuerdo? Pero ahora sí. A ver, comencemos con las fuentes en la malla 3. La corriente de malla al pasar por esta fuente va del más al menos. Disminuye su tensión, menos
Vx. Esa es la tensión, no te vayas a confundir, la tensión es Vx, es una fuente de corriente, de esta forma es su valor, su corriente, pero su tensión le hemos llamado Vx, ¿de acuerdo? No hay nada más que hacer acá. Vamos ahora al otro lado. Al otro lado sería la corriente de la malla, que es I3, multiplicado por la suma de las resistencias de la malla 3, en este caso 4 más 8. Colocamos aquí 4 más 8, ¿no? Porque son las dos resistencias de la malla 3. Menos, porque me doy cuenta que la malla 3 es adyacente a la malla 1. Sería entonces menos la corriente I1 por 4. ¿De acuerdo? Y luego por acá, la malla 2 también está adyacente a la malla 3. Sería entonces menos I2 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, la cual es 8, ¿no? 8. Y listo, a partir de ahí ya tenemos la tensión X, porque recuerda, todo lo que está ahí se conoce. Por ejemplo, esto de acá está ahí arriba, vale 4 amperes. Esto de acá, mucho cuidado, es menos 8, sería menos 8 por menos 8, sería más 8, acá sería más 32. Y acá sería 8,8. Ya está, y de ahí tenemos la tensión. Operando todo esto nos da 9,6 y con este menos nos da menos 9,6 voltios. Y listo, con eso entonces ya tenemos la tensión X. Y con esto ya podemos hallar entonces todas las potencias. A ver, vamos a calcular las potencias de todos los elementos. Primero comencemos con la resistencia, que son un poquito más fáciles. Vamos con esta de acá. A ver, la potencia en la resistencia de 1 ohm. Recuerda, ahí es directo, ¿no? Es la corriente que pasa a través de él, en este caso I sub 0. Es esa corriente elevada al cuadrado por la resistencia, que vale 1. Ya. ¿Cuánto vale esto? I sub 0, recuerda que es 8 al cuadrado, 64 por 1, 64. Esto es 64 watts. Y como es una resistencia, estas siempre consumen o disipan potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Vamos ahora con esta resistencia. La potencia en la resistencia de 2 ohm. Ahí podemos observar que a través de esta resistencia pasa la corriente I2. Sería acá entonces la corriente I2 al cuadrado multiplicado por 2. Pero la corriente I2 está por acá, 8,8. Será 8,8 al cuadrado por 2. Eso es 154,88. 154,88 watts. Y recuerda nuevamente, potencia consumida porque es resistencia. Ya sigamos, vamos con esta resistencia de acá. La potencia en la resistencia de 4 ohm. Y aquí está el detalle, ¿de acuerdo? Fijarse que en esta resistencia de 4 ohm no pasa solo la corriente I3 o solo la corriente I1. No, por aquí pasa una combinación de estas dos corrientes. Yo voy a suponer que la corriente va en este sentido, ¿de acuerdo? En ese caso, al pasar la corriente I1 por acá, también pasa hacia la derecha y 1 aparece sumando. Pero al pasar I3 por esta resistencia va hacia la izquierda. Entonces, sentido contrario a la flechita, aparece restando. Esa es la corriente que pasa por este elemento. Vamos a colocarlo por acá. Esa corriente es I1 menos I3 elevado al cuadrado multiplicado por 4. Ya, esto vamos a verlo en la calculadora. Hay que hacerlo despacio esta partecita. A ver, colocamos un paréntesis, colocamos I1. I1 es menos 8, con todo y signo lo colocamos. Menos 8. Menos I3. Menos I3 vale 4. 4. Todo eso, que es el resultado de esta operación, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 4. Quedando en este caso 576. O sea que la potencia que estaría disipando esa resistencia es 576. Y es una potencia obviamente consumida. De la misma forma podemos hacer para una resistencia de 8 ohm. Puedo suponer que la corriente va en este sentido y por lo tanto aquí será la suma, ¿no?, de la corriente I2 que también va en ese sentido. Pero en este caso se va a restar la corriente I3 que al pasar por acá va hacia la izquierda y esto está hacia la derecha, menos I3. Aquí será entonces de la siguiente forma. La potencia en la resistencia de 8 ohm. Ya, aquí será así. I2 menos I3. Esto de aquí elevado al cuadrado multiplicado por 8. A ver, veamos la operación por este lado, ¿de acuerdo? Igualito que antes. I2 es 8,8. 8,8 menos I3. I3 recuerda es 4. Menos 4 entonces. Todo eso al cuadrado multiplicado por 8.
y eso es este valor, pero en decimal esto es 184,32. 184,32 watts. Potencia consumida, porque es resistencia. Muy bien, ahora sí viene la parte más delicada del problema, que son las fuentes de tensión de corriente. Porque recuerda que estas fuentes pueden comportarse como un elemento que consume potencia o un elemento que entrega potencia. ¿De acuerdo? A ver, comencemos con esta fuente de tensión. Voy a suponer que la corriente va hacia arriba, ¿de acuerdo? Sobre el, recuerda, es una suposición, tú puedes suponer que va hacia abajo, no habría problema, solamente para colocar una corriente. Voy a suponer que va hacia arriba, entonces sería I2 menos I1, ¿cierto? Porque esta corriente de malla al pasar por esta fuente va hacia arriba y esta corriente de malla al pasar por la fuente va hacia abajo, sentido contrario de la flechita, por eso aquí aparece con menos. Ahora, vamos con la potencia en la fuente de 56 volt. Ya, fijarse de algo interesante. Fijarse algo interesante. La corriente que pasa por esta fuente ingresa por el menos. Si una corriente ingresa por el menos, se coloca un menos aquí adelante. ¿De acuerdo? Aquí colocamos el valor de la FEM, que es 56, multiplicado por la corriente que pasa a través de la FEM. I2 menos I1. ¿Listo? A partir de ahí calculamos eso. A ver, vamos a hacerlo aquí con la calculadora. Atento a esta parte porque esta parte es un poquito delicada. Menos voy a colocar, menos 56, ¿de acuerdo? Por, aquí viene la parte delicada. A ver, la corriente I2 es igual a 8,8. 8,8. Menos, ¿correcto? I1 es menos 8. Menos 8. Sería entonces menos por menos más. Sería 8,8 más 8, ¿no? Pero bueno, lo puedo escribir así también en la calculadora. Aquí mucho cuidado, aquí no se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado solamente cuando son resistencias, ¿no? Corriente al cuadrado por R. Aquí es tensión por corriente. ¿Ya? Quedando así. Y su valor en este caso es menos 940,8. Vamos a colocar por acá. Menos 940,8. Pero recuerda que si una potencia sale con un signo negativo, significa que el elemento está entregando potencia o suministrando potencia. ¿De acuerdo? ¿Siempre es así? Sí, siempre es así. Justamente el signo en la potencia nos ayuda a diferenciar entre potencia consumida y potencia entregada. La potencia consumida siempre es positiva, la potencia entregada siempre será con signo negativo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la fuente de Bx, ¿no? Bueno, la potencia que está, la fuente que está acá arriba. De 0,5 I sub 0. Ya, muy bien. Primero veamos por dónde ingresa la corriente. En este caso la corriente ingresa por el más. Colocamos aquí un más adelante. Aquí colocamos la tensión, que ya sabemos que es Vx. Vx. Y aquí colocamos la corriente. Ya, la corriente I3 o esto de acá. Es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas. 0,5 I sub 0. ¿De acuerdo? Ya, aquí vamos a ir colocando. Vx está acá con todo y signo. El más lo puedo obviar. Menos 9,6 por 0,5 por I sub 0 que es 8. 8, ya. ¿Y esto cuánto sale? A ver, operemos con la calculadora. Así, ¿no? Menos 9,6 por 0,5 por 8. Y eso es menos 38,4. Por acá. Menos 38,4. Como la potencia salió negativa, esta potencia también es entregada o suministrada. Por lo tanto, en este caso, ambas fuentes están entregando potencia y todas las resistencias la están consumiendo. Vamos a sumar. ¿De acuerdo? Voy a calcular entonces la potencia. Voy a sumar la potencia entregada. Sería menos 940,8. Menos 940,8 menos 38,4. Ya, y esa potencia es menos 979,2. Menos 979,2 watts. Esto es la sumatoria de potencia entregada. Si todos los cálculos están bien realizados, la suma de estas cuatro potencias me debe dar el mismo valor pero con signo positivo, porque justamente hay un balance de potencia, es un balance de energía. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo?
Ya sumemos todos estos 4 de acá porque son los que consumen, ¿no? 64 más 154.88 más 576 más 184.32. Y eso es ese valor que es 979,2, que es exactamente el mismo valor que está acá. Con eso entonces estamos confirmando que el resultado es el correcto, ¿de acuerdo? Está bien calculado esto y están bien las corrientes de malla. Con eso entonces hemos terminado la comprobación, el problemita y este videito. Nos vemos, amiguitos, hasta luego, chao chao.